igual para el de 45, ¿sí? Y el de 60. Entonces, bueno, estos ángulos, los tres ángulos notables principales que ya revisamos, ya vimos de dónde salen estos cocientes trigonométricos. Tenemos aquí el formato también en radianes, que sí vi que varios, si no es que la mayoría del grupo sí entregó esta investigación también de lo que son los ángulos medidos en grados sexagesimales, los radianes y los grados centesimales. Y hablando de esto, ¿quién me quiere platicar qué encontró sobre los grados centesimales? Antes de que dejemos pasar esto. Que nos quiera explicar con sus propias palabras qué son, cómo se obtienen. A ver, Iván Fernández, cuéntanos. Sí, bueno, los grados centesimales, en cuanto a la teoría, encontré que era parecido como al sexagesimal, solo que si tomamos como referencia un círculo, en lugar de dividirlo en 360 partes iguales, lo íbamos a dividir en 400 partes iguales. Y a partir de ahí se sacaban las medidas, bueno, la equivalencia de las medidas que son en realidad los grados centesimales. Y encontré también que se expresan, por ejemplo, se pone un índice G minúscula que representa que se está expresando en grados centesimales, y a su vez también se pueden dividir en minutos y segundos. Los minutos pues se representan igual con un índice con una coma, con una coma, y los segundos con dos comillas, bueno, con una comilla. Y bueno, esos de minutos y de segundos vienen de dividir, en este caso, por ejemplo, encontré que cada grado se divide en 100 minutos, es decir, en 100 partes iguales. Y aparte, eso, si lo dividimos otra vez entre 100, obtenemos los segundos. Entonces ahí tenemos toda como todo el concepto de teoría. No sé si quiere que siga o dejo. De ahí el nombre de centesimales. Sí, está bien. Está ahí, está bien lo que nos comentas. Bueno, esto sería con respecto a los centesimales. ¿Alguien quiere agregar algo sobre estos grados centesimales? A ver, Saraí Cruz. Bueno, nada más yo encontré algo diferente en los centesimales que mi compañero dijo, de los minutos y los segundos, que él lo encontró con comilla y yo lo encontré con una M pequeña. Y los segundos, en vez de con dos comillas, con una S pequeña. O sea, para los minutos y segundos. Es lo único. Sí. Extra, pues. Ok. Y bueno, es una notación que sí se llega a usar en algunos libros de texto, aunque bueno, si lo vieran en su calculadora se manejan igual la comita y doble comita para minutos y segundos. Posiblemente eso sea por practicidad para no introducir nuevos símbolos, ¿verdad?, en las calculadoras, pero ambas notaciones serían válidas. A ver, antes de que yo agregue algo, Eusebio Olvera, ¿tienes algo que comentar? Sí, en cuanto a los grados como tal, yo investigué que también en muchas regiones se les denomina como gradianes, para no confundirlos con grados o con radianes. Entonces, de ahí también se les señale con una G, ¿no? Ajá, precisamente, de que se les tiene que llamar gradianes. Ok. Ya realmente es todo. Lo demás es lo mismo. Bueno, como dato extra, el ángulo recto es de 100 grados, de ahí su nombre de centesimales realmente, que sus ángulos rectos parten de 100 grados en total, dividido en 4 sectores la circunferencia. Ok, sí, muy bien. Entonces esa es la principal característica de los centesimales, que no estamos tan familiarizados con estos. ¿Por qué utilizamos más los sexagesimales? ¿Alguien encontró eso? A ver, ya bajaron todos la mano, nadie lo encontró. Nada que mencionar. A ver, Ricardo Silva. Bueno, yo investigué tantito de eso y encontré que el sistema trató de ser sustituto de eso de los grados hexagesimales, pero más bien se empezó a usar para otros medios como son la topografía y la artillería. Es lo único que encontré. No encontré demasiado de hecho sobre estos grados. Pero sí, eso fue lo que sido más útil los otros, bueno, más utilizados, ¿no? Sí, gracias, Silva. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más de esta investigación que hicieron. En cuanto a la relación entre sexagesimales y centesimales, ¿hallaron alguna? ¿Cómo se podría convertir de una a otra? A ver, Nathaniel.
Sí, encontré que tiene un método de conversión de sexagesimal a centesimal, que es 1 grado por 200. Sí, 1 grado por 200 sobre 180 es igual al resultado de centesimal. ¿Centesimal a sexagesimal? No, de sexagesimal a centesimal. Sexagesimal a centesimal, ok. Y el revés sería que 1 de centesimal sería por 180 entre 120 sería el valor de los grados. ¿De los grados ya en sexagesimal? Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, a ver, Elliot, ¿tienes algo al respecto? Sí, como simplificación de lo que acaba de decir mi compañero, realmente está la relación de conversión, que es sexagesimal sobre 180, es lo mismo que centesimales sobre 200, que es lo mismo que radian entre pi. Entonces, nada más sustituyendo datos a través de regla de 3, obtienes cualquiera de las 3 conversiones. Ok. Sí, la idea es que hayan encontrado las conversiones entre las 3, ¿sí? Propiamente, sí les puedo decir, las de grados centesimales no los vamos a usar aquí, y basta realmente con que sepan convertir de radianes a grados sexagesimales y viceversa, ¿no? Así como vemos aquí que el de 30 grados es pi sextos, ¿no? Lo vamos a dejar siempre la medida en radianes en términos de pi, aunque si bien lo pueden dar el valor ya con valores decimales, pues aquí en ingeniería se acostumbra que siempre lo manejemos así, en términos de fracciones y expresados con respecto de pi. ¿De acuerdo? Todos sí ya vieron entonces cómo se hace esta conversión, ¿verdad? No necesitamos repasarla. ¿Estamos bien con eso? ¿Dirían ustedes? Bueno, voy a pensar que sí. A ver si alguien va a decir. ¿Quién habló? Bueno, no sé si fue por error. Entonces, bueno, así como vemos estos ángulos y sus respectivos cocientes trigonométricos, pues los podemos asimilar para los siguientes cuadrantes, es decir, para todos los que tienen que ver con sus múltiplos, tanto del de 60 grados como del de 30, como del de 45. Son los mismos valores, se podría decir, en valor absoluto son los mismos valores, nada más vamos cambiando el signo según el cuadrante en el que se encuentre. Entonces, bueno, esto es algo que vale la pena recordar. Y, bueno, ahorita no me voy a enfocar en tratar de encontrar esto en la pizarra porque vamos a tener que continuar con el tema. Pero, pues, teniendo el ángulo, por ejemplo, el de 330 grados, eso lo podríamos ver como un cuarto cuadrante, en donde medido en forma negativa tendríamos un ángulo de 30 grados. Entonces el de 30 grados ya vimos que el seno sería normalmente igual al seno de 30 grados, bueno, el de 30 grados en el primer cuadrante sería igual al de 330, pero con signo negativo, porque estaría ya en cuarto cuadrante. Igualmente el coseno, pues tanto en primer cuadrante como en cuarto serían el mismo valor y positivo. Es algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que se puede calcular, obtener este cociente sin necesidad de la calculadora. Bueno, continuando aquí, hay una regla mnemotécnica que creo que, ay, perdón, se movió otra vez. Se había mencionado, creo que en alguna participación de alguien de ustedes. De esta forma ustedes también podrían recordar cuál es el valor del seno. Si hacen esta tablita, para el seno tendrían que poner en un numerador un radical y abajo en el denominador un 2, ¿no? Dentro del radical van aumentando de 0 hasta 4, de tal manera que el seno de 0 grados pues sería como 0 entre 2, pues raíz de 0 es 0, entonces el seno pues valdría 0. Para el de 30 grados tendrían que poner aquí arribita para recordar, de 0, 30 grados, 45, 60 y 90.
Entonces, para el de 45 grados, por ejemplo, pues sería raíz de 2 entre 2. Para el de 60, raíz de 3 entre 2. Para el de 90, pues como raíz de 4 entre 2, que raíz de 4 pues es 2 entre 2, entonces el seno de 90 es 1. Es una forma de recordar estos cocientes. Para el coseno sería lo mismo prácticamente, pero sería en cuenta regresiva, ¿no? De 4 hasta el 0. Y de la misma forma encontrarían sus respectivos valores. Y bueno, la tangente, como ya sabemos que sería como una expresión de seno entre coseno, pues se eliminarían los valores del denominador y nos quedaría arriba en el radical de 0 hasta 4 y abajo en el numerador nos quedaría de 4 a 0. Y sería una buena forma, ¿sí?, de que ustedes se acuerden de estos valores sin necesidad de una calculadora. No sé si esta reglita ya la conocían todos, y si no, bueno, vale la pena que pues la lleven siempre, ahora sí que a la mano para cuando se requiere. A la mano ahí en su cerebro, ¿no? Por decirle de algún modo. Entonces, bueno, esto es algo importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, aquí veríamos en este círculo trigonométrico, pues sería un círculo unitario. Como vemos, aquí tendríamos las coordenadas en este punto que estoy indicando, 0, refiriéndose el 0 al coseno, y el seno al, bueno, el valor de la ordenada, el valor de 1 sería el seno del ángulo. Entonces, bueno, esto nos diría que el coseno en este punto pues sería 0. Obviamente aquí el ángulo sería de 90 grados, ¿no? El coseno de 90 es 0, el seno de 90 es 1. Igualmente en este punto, que se podría decir donde estaríamos en 0 grados o en 360 grados, es el mismo punto, tendríamos que el coseno de 0 pues es 1, el seno de 0 es 0. Y así estaríamos aumentando a medida que el ángulo va creciendo, estas parejas ordenadas que se refieren al coseno y el seno. Este circulito sí conviene también, si lo pueden imprimir y llevárselo para lo que se ocupe, ¿no? Todas estas parejas ordenadas pues parten en sí de los mismos ángulos notables de este primer cuadrante, como ya les mencionaba. Entonces, pues toda esta información es útil para que ustedes resuelvan ya ejercicios que tengan que ver con los ángulos y las funciones trigonométricas. Muy bien, entonces, bueno, pasando a las aplicaciones, ya habíamos mencionado varias, pero bueno, aquí ya vienen algunas más específicas. Ya habíamos mencionado que en la navegación, en la geodesia, pues sabemos que hay incluso una ingeniería que se especializa en esto. En las proyecciones estereográficas, en los instrumentos que usan, pues se utiliza completamente la trigonometría, como el uso del teodolito, la regla paraláctica, goniómetro. Nosotros pues no tenemos mucho que ver con esta área, pero bueno, sí valdría la pena que ustedes indaguen si tienen algún compañero conocido de estas áreas. En la astronomía, pues para determinar las distancias inaccesibles, había la latitud, la longitud de un punto. De hecho, así es como también se ha dividido pues el planeta, ¿no?, en latitud y longitud. Y bueno, eso nos sirve para una mejor ubicación con los GPS también, ¿no? La posición de estrellas, diámetros de planetas, distancias entre ellos. En la física, bueno, ya ni se menciona, pero es en varias. Esto es nada más para que pues vean que en todas las áreas de la ingeniería, en todas las materias que lleven de física sobre todo, y que tenga que ver con fenómenos periódicos, va a estar involucrada la trigonometría. En acústica, en electricidad, en la construcción, en la mecánica, en la topografía. Y bueno, ya que hablamos de estos, vamos a trabajar algunos ejercicios de aplicación. Voy a dejar de compartir para ir aquí a la pizarra.
No, creo que les compartí el mismo. No sé si vean ahí ya la pizarra ustedes o no se las compartí bien. Sí, profesor. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, gracias, porque sí, de repente me puso otra cosa. Ejercicios de aplicación es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, como verán, es imposible que hagamos un ejercicio de aplicación de todas estas que ya mencionamos. Así que bueno, vamos a enfocarnos en algunas. Sí se recomienda que para este tema ustedes revisen la serie de la DCB. Ya habíamos visto dónde la encuentran, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bajen la serie de la DCB y ahí hay muchos ejercicios, pues sobre todo que tienen que ver con figuras geométricas, donde tienen que encontrar igualmente algunos lados, ángulos y demás funciones trigonométricas. Por lo pronto, bueno, ahorita nada más les voy a poner, empezando por unos sencillos ejercicios y ya iremos aumentando el grado de dificultad. Permítanme un segundo que no se abre mi PowerPoint, está un poco lento. Por lo pronto ya se registraron todos en el chat. Nadie me faltó, creo que aquí ya llegaron todos puntuales. Eso es bueno, eso habla bien de ustedes. Y bueno, para esta semana sí les voy a dejar algunos ejercicios también de aplicación para que los vayan viendo. De hecho, les mencionaba de la DCB porque algunos sí los voy a tomar de ahí. Entonces, sí vayan bajando y nada más les estaré indicando cuáles son los ejercicios que les voy a estar pidiendo. Sobre todo esto ya viendo hacia el primer examen, como qué tipo de ejercicios podrían venir. Es para que lo vayan preparando el tema. Perdón, pero es que no se abre mi PDF. No es un PDF, es uno de PowerPoint. Creo que ya se me dañó el archivo. Ok, ya está aquí. Sí, ya está. Perdón por esta respuesta tan lenta, pero mi máquina de repente ya la tengo muy saturada. Se pone muy lenta. Ok, ahí está. Nada más dándoles tiempo aquí para que se pegue la imagen. Bien, entonces tenemos el primer ejercicio que es en realidad sencillo. Para encontrar la altura de una torre, pues nos dan estos datos. Y ahorita les pongo un dibujo de esto que nos represente esta situación. Conviene mencionar que siempre, aunque el enunciado del problema no les ponga una figura, sí conviene que siempre hagamos un dibujito, ¿no? Que nos represente la situación que queremos resolver. Entonces tenemos una torre como esta. Se encuentra a 135 pies del observador. El observador estaría en este punto. Y lo que nos están indicando es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación
sería el que se ve desde esta superficie horizontal. Ay, esos perros. Bueno, una disculpa. ¿Sí? Profesora, disculpe que le interrumpa. Hay un compañero que nos dijo que se le fue internet, pero ya regresó. Entonces, que si le podía dar acceso, por favor. Ah, ok, gracias. Sí, no me había fijado que hay alguien ahí en la sala. Gracias por avisarme. Uh-huh. Entonces, bueno, sí se vale si alguien por alguna situación se sale de la reunión, pues sí avísenos, ¿no? Para darle el acceso. Lo que sí es que, bueno, a veces me tarda un poquito para iniciar la sesión, pero es porque estoy revisando que todos los que están solicitando el ingreso sí aparezcan en mi lista. Así que también si alguien intenta entrar ya a media sesión, también siempre lo verifico con mi lista. Y también por eso a veces me tarda un poquito en darles el acceso, pero ahorita sí no lo había visto. Gracias. Entonces, bien, vean, nos dicen el ángulo de elevación es de 57 grados, 20 minutos, y hay que calcular la altura de la torre. Con esto, bueno, lo que necesitamos es una función trigonométrica. ¿Cuál utilizamos en esta situación para encontrar esa altura? Tangente. La tangente, ¿verdad? Esa es la más adecuada. ¿Por qué la tangente? Porque ya tenemos el dato del cateto adyacente, solo nos hace falta el del cateto opuesto. Exactamente. Entonces, bueno, vean, hay veces que es más conveniente una que las demás. En este caso, la tangente, recordando que la tangente del ángulo es, como dice su compañero, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y estos son los datos que nos da el mismo problema. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el ángulo de 57 grados con 20 minutos. Esto no hay que preocuparnos si viene así en grados, minutos y segundos. Así incluso lo pueden meter en la calculadora, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí como duda, pues es el cateto opuesto, que aquí para estos fines se llama D. Entre el dato que tenemos, que es de 135 pies. Es eso lo que nos mencionabas, ¿verdad? Entonces luego encontramos D, ¿de qué forma? ¿Alan? Puede ser despejando el valor de D. Queda igual que... Tangente de 57 grados con 20 minutos pasa a multiplicarse con los 135. Bueno, el 135 pasa al otro lado para que quede solo la variable de... Esto por la tangente de 57 con 20. Bien, ¿y esto qué distancia nos da, Alan? A ver, déjame chequear en la calculadora. Ya voy, es que se está instalando la calculadora. Por lo pronto para esta asignatura traten de tener siempre a la mano su calculadora científica. Ya vemos que sobre todo en este tema de trigonometría, pues sí necesitamos la calculadora a la mano. Ricardo, ¿tú ibas a mencionar algo o tienes el dato? Creo que son 210.52. Ajá, son 210. No sé si lo confirmas, Alan. Alan, ¿sigues por ahí? Sí, ya. Okay. Sí, ya lo chequeé. ¿210 punto qué? Punto 52. Punto 52. ¿Los demás les dio lo mismo? Y esto estaría también en las unidades de pies. Bueno, vamos a poner siempre unidades en corchetes para indicar que se refiere a esto, a las unidades del problema.
Y bueno, ya que mencionan aquí esto de 57 grados con 20 minutos, ¿cómo convertimos esto a solo el formato decimal? ¿Alguien se acuerda que nos quiera comentar? Dividiendo 20 entre 60. 20 entre 60, exactamente. Entonces, ¿esto cuánto sería? 0.33. Sí, 20 entre 60, bueno, sería prácticamente igual que un tercio, ¿no? Por lo tanto, entonces sería 57.333, etcétera, grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a quitar el simbolito de que es periódica, nada más para dejar grados, pero pues sería la equivalencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí lo revisaron, no sé si ahora que estuvieron en su investigación lo revisaron así. Entonces en la calculadora pues lo podrían poner como 57 grados 20 minutos o 57.3333 y convertirlo, ¿no? Bueno, hacer el producto aquí. Pero es algo que no nos debería quitar el sueño. Vamos con otro ejercicio. Y también, no sé si les había yo mencionado que conviene que vayan haciendo un formulario. ¿Sí lo tomaron en cuenta o no? Sí, profesor. Ok, porque, bueno, ahorita son solo unos cuantos ejercicios de aplicación que vamos a ver y luego las identidades también las vamos a revisar. Así que, maestra. Que vienen, sí, dime. Perdón, nada más, yo quería preguntar algo con respecto a los decimales. ¿Cuántos decimales es bueno que trabajemos? Pues miren, en general se recomienda que si fuera para algún trabajo de investigación notaria, pues, con 4 decimales. Y bueno, para fines prácticos en exámenes y tareas lo vamos a dejar con 2 nada más, con 2 decimales. Ok. ¿De acuerdo? Para que tratemos de tener más o menos los mismos datos. Okay. Con 2. Obviamente, pues si lo que queremos es más precisión en nuestros resultados, sí se recomendaría usar más dígitos, los más dígitos posibles. Okay, gracias. Es fraccionaria, ¿no? Pero bueno, aquí para nuestro curso nada más 2. Ok, entonces ahora tenemos este ejercicio, no sé si se ve bien de ese tamaño la letra o más grande. Está bien, está bien. Está bien. Ok, entonces aquí si no se nos plantea ningún dibujito, pero nosotros lo podemos hacer. Nos dice el problema: un teleférico que une a 2 cerros recorre 8 metros para elevarse a una altura de 1.5 metros. Si el teleférico viaja a lo largo de una trayectoria recta, ¿cuál será el ángulo de elevación de esta subida? Entonces, ahora no nos pregunta ninguno de los lados, sino cuál debe ser el ángulo. Para esto, bueno, conviene dibujar aquí la situación. Tenemos un cerrito por aquí y otro más alto por acá. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos llegar de un punto, a ver, esta raya no me sale a mi derecha, de un punto al otro, ¿no? De un punto aquí a un punto por acá. La distancia más corta pues sería en línea recta, según sabemos. Desde este punto A a este punto B más alto. ¿Cuáles son los datos que nos da el problema aquí? El cateto opuesto y el adyacente. Hablando de ¿Cateto opuesto? Sí, ¿no? A ver, digamos que formamos este triángulo rectángulo. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Bueno, no se ve tan rectángulo. Ahí, más o menos así. ¿Qué datos tenemos? Digamos que este es el cateto opuesto, que le llamamos A. Este es el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. ¿Cuál es el que tenemos en términos de estas variables? O sea, nos dan B, que mide 8 metros porque es la distancia. No, esa es la hipotenusa. Es la hipotenusa, ¿no? Es la hipotenusa. Es la distancia que recorre de A a B. Exacto, sí es importante la interpretación de aquí de lo que leamos. Y aquí yo creo que se sobreentiende que lo que nos pregunta el problema es este ángulo, ¿verdad?
Entonces, bueno, de estos datos, como bien dijeron, esos 8 metros sí tendrían que ver más con esta hipotenusa. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Alguien se opone? Bien, entonces estos son los 8 metros. Esta es la distancia que tiene que recorrer este teleférico. Pero, ¿qué otro dato nos dan? El cateto opuesto. ¿Verdad? De 1.5 metros. Muy bien. Pero en este caso, si se dan cuenta, el valor de B ni siquiera tiene realmente aquí importancia, entonces lo podemos fácilmente quitar. Lo que necesitamos aquí es solamente el ángulo. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos dice? A ver, nada más que oculté mis herramientas y ahora no los veo, permítanme. ¿Se acuerdan cuál era la tecla para que aparezcan mis controles? Ya los... Alt, creo. Alt, a ver, déjenme ver. Ahora sí que estoy... Y no veo mis herramientas de Zoom. No sé por qué les di ocultarlas. Pero bueno, a ver, ¿quién me quiere decir? Me da su nombre, por favor, para que lo ubique, porque si no, ahorita me voy a tardar más en buscar la herramienta de Zoom que en resolver esto. A ver, ¿quién me va a ayudar? Yo. Se utiliza el seno. El seno. ¿De qué manera? Seno. ¿Y por qué el seno? El seno de la... Porque es el cateto opuesto y la hipotenusa. Exacto, muy bien. Entonces el seno sería el cateto opuesto, esto es el valor de A, entre el valor de C, y ya en términos de lo que nos dan, pues sería que, tú dime qué escribo. Es 1.5 sobre 8. Sobre 8. Bien, esto pues es un valor que podemos dar. El seno del ángulo es, ¿cuánto? Si lo ves en tu calculadora. Me sale 0.18. Ya el cociente, 0.18. Ok, y luego entonces, pues nuestra incógnita es el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Aplicando seno menos 1, ¿no? O arcoseno. Seno menos 1, pero eso lo verían así en su calculadora. Ya lo había, no sé si lo había mencionado. Arcoseno. Arcoseno es como vamos a preferir la notación. Arcoseno de 0.18, que eso sería el valor obtenido. Y claro, en su calculadora pues lo verían así, ¿no? Como seno menos 1 de 0.18. Pero esto lo vamos a dejar solamente para la calculadora. ¿Qué valor nos dio? 10.36. 10.36. Ay, me estoy quedando sin batería. Sí voy a tener que hacer una pausa porque no me acerqué a mi cable. Perdón, ¿10 punto qué, perdón? 36. ¿96? 36. Es que luego hablan varios a la vez. 36, ¿está bien? Sí. Ok, gracias. Entonces, se dan cuenta que el ángulo realmente se necesitaba muy bajito para alcanzar esta altura, ¿no? Y bueno, se entiende un poco porque, bueno, también de ser muy empinado el ángulo sería más complejo elevar el teleférico a esas alturas. Y bueno, son varios los aspectos que se tendrían que considerar. Y bueno, ahora que acabamos de usar esta función inversa, y como nadie lo ha preguntado, ¿qué relación guarda la función inversa del seno con la recíproca del seno? Aquí voy a mencionar la recíproca. Ya sabemos que la recíproca del seno es 1 entre la cosecante. ¿Se acuerdan de esto, no? Y que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la función inversa cuando hablamos de que el ángulo se encuentra con la función arcoseno o la seno inverso de, bueno, digamos de un valor aquí x, ¿no? Obtenido.
¿Tienen alguna relación la función inversa con la recíproca? ¿Alguien lo tiene claro? Y esta es la inversa. ¿O es algo que también se han venido preguntando y nunca quisieron preguntar? Porque es una pregunta importante y sí me gusta cuando la preguntan, pero en este caso sí nadie la ha hecho. Bueno, es que yo tengo entendido que el arcoseno de, cualquier función de arcoseno, arcotangente, arcocoseno, tiene que ver con una función que, bueno, es que no lo tengo muy claro, pero tenía algo que ver con el polinomio de Taylor, que es una función que aplica la calculadora para calcular el valor en grados del ángulo, pero no tengo muy claro qué relación tenga con la recíproca. Los demás, ok, gracias. Vamos a ahorita hablar de eso justamente porque luego se lo preguntan a la mera hora de un examen y ya en un examen pues no lo podríamos resolver esto, ¿no? ¿Alguien tiene otra idea? Disculpe, profesor, ¿por qué puso seno igual a 1 sobre cosecante? Ahí nada más estoy recordando las funciones recíprocas. Ah, ok, pues... Esa es la identidad de las recíprocas únicamente, ¿no? Pero lo que pregunté en sí, que nos importa aquí, es pues cómo sabemos cuál es la diferencia, por ejemplo, más bien, entre una función recíproca y una función inversa del seno. Por poner un ejemplo, porque sabemos que todas las funciones tienen su inversa y tienen su recíproca. Bueno, por lo menos hablando de seno, tangente y coseno, todas tienen su recíproca y tienen su inversa. Pero ¿cuál sería la relación? Voy a poner aquí un circulito para recordar aquí los conceptos que ya hemos visto. Entonces, si nosotros indicamos aquí nuestros ejes coordenados, más o menos, ubicando más o menos el centro de la circunferencia, aunque esta no está muy... Ok, entonces suponiendo que ese es nuestro centro de la circunferencia, lo que tenemos es, para un ángulo cualquiera, vamos a indicar aquí un ángulo agudo cualquiera en el primer cuadrante. Entonces, bueno, aquí tendríamos el valor del ángulo, un ángulo teta. Ya sabemos que si estamos hablando de la recíproca, tiene que ver necesariamente con un triángulo rectángulo, entonces voy a indicar este cateto. De esta forma tendríamos nuestro cateto, como le hemos venido llamando, el cateto B, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ya sabemos que la función seno, definida en estos términos, el seno de este ángulo, pues nos quedaría A entre C. Y la recíproca, pues sería, pues la cosecante, sería C entre A. Pero ¿qué pasa cuando nos hablamos ahora ya no de la recíproca? ¿Sí? Entre estas dos, ya sabemos que estas dos son recíprocas. Cuando hablamos de la inversa se refiere, como el mismo nombre nos sugiere, arco cuyo seno. Entonces, el arco cuyo seno tiene que ver solamente con el ángulo y la circunferencia. Voy a ponerlo aquí en azulito. Lo que nos estaría indicando esta función inversa sería este pedacito de arco. Y creo que no me van a dejar. Se podría decir que esto, pero no soy muy derecha aquí para indicar bien este arco, pero creo que sí se entiende. Esa porcioncita de la circunferencia es el arco, ¿sí? Cuyo seno es este ángulo teta.
Entonces quiero que se den cuenta que la recíproca para nosotros tiene que ver con este triángulo rectángulo y tiene que ver con estos cocientes trigonométricos, pero en cambio la función inversa tiene que ver con la relación entre el ángulo y esta circunferencia que, bueno, en principio sería unitaria, ¿no? Esta circunferencia unitaria o círculo unitario tiene que ver este ángulo con este valor del arco. Esa es la relación y esto es a lo que se refiere el seno inverso. Lo voy a poner aquí específicamente como el seno inverso aquí del valor que mide este arco. Esto nos estaría dando el valor del ángulo. Entonces, justamente esta longitud de arco, ¿sí?, es la que nos estaría indicando el ángulo. Si se dan cuenta que son cosas muy distintas, hablar de la función inversa y hablar de la recíproca. Esto quería hacerlo notar antes de que avancemos más, porque muchas veces llegan a tener esa confusión, ¿no? Incluso hay quien me ha comentado que para encontrar la cosecante en la calculadora pues utilizarían la función inversa del seno. Ojo, porque esto no sería cierto necesariamente. ¿Verdad? Pero necesito conectar esto antes de que se me apague. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si haya preguntas y si esto les haya quedado claro. El concepto de la recíproca, que es algo muy diferente al concepto de la función inversa. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario aquí? A mí no me termina de quedar claro. O sea, la inversa va a dar el valor de la circunferencia, bueno, no, del ángulo, perdón. Y la recíproca, la medida del... ¿Qué, perdón? La recíproca tiene que ver con los catetos del triángulo rectángulo que se formaría aquí. Okay. Y en cambio, la función inversa tiene que ver con la medida del arco, ¿sí?, esta longitud de arco en relación con el ángulo. Okay. Entonces, no son el mismo concepto, hablando de la función recíproca. Por eso, en este caso, al 1 entre el coseno no se le llama la inversa del seno. Ahí tenemos mucho cuidado en no llamarle nunca así. Sí, porque ahora que ustedes lleguen al tema de funciones en cálculo, no sé si ya estén ahí, ¿ya están en el tema de funciones? No, todavía no. Todo bien. Todavía no. Todavía están en cónicas, entonces. Disculpe, maestro, estamos hablando de una circunferencia de radio 1, ¿no? A ver, perdón, no escuché bien. Sí, estamos hablando de una circunferencia de radio 1 para la longitud del arco. Sí. Okay. Sí, hablando de una circunferencia unitaria, un círculo unitario. Y entonces la función inversa, lo que nos estaría relacionando es esta parte del arco de la circunferencia con este ángulo. Y es la manera en que encontramos justamente el valor del ángulo con esta función inversa. Entonces, bueno, antes de continuar con estos ejercicios de aplicación, sí me gustaría compartir ahora las gráficas de las funciones. Y permítanme un momento aquí. Ok, ya dejé de compartir aquí para ponerles ahora las gráficas de las funciones trigonométricas antes de continuar con más ejercicios de aplicación. Permítanme un tantito, porque esto también nos puede ayudar a aclarar la duda aquí que tenían ustedes. Este tema de funciones trigonométricas seguramente también lo van a revisar ahora en cálculo cuando lleguen a esta parte. Es
también parte del temario, que revisen las gráficas, sobre todo de las funciones trigonométricas. Pero aquí también necesitamos revisarla. Entonces, un segundito, porque mi máquina está muy lenta el día de hoy, no está cooperando. Ok, entonces ahora sí les comparto la gráfica, ya la tengo, de cada una de estas. Bien, entonces así serían las gráficas de las funciones trigonométricas. ¿Me avisan cuando ya las ven? Ya se ve. Ya se ve. Gracias. La función seno y coseno. Aquí algo que hemos mencionado es que se pueden graficar en un sistema cartesiano, pues los ángulos en el eje de las X y el valor de, pues en este caso de la función seno, que tendría que ver con el valor de Y o la altura, ¿no?, de esos triángulos. La altura máxima que podemos tener es de 1 justo en los 90 grados y la mínima es en los 270 grados, que tendríamos un valor de menos 1. Así que cuando el seno es 0 grados, el valor de esa altura sería 0 también. Y vemos que a los 90 grados es donde tendríamos la altura máxima. Y en cuanto a la función inversa no se puede obtener para una función como esta, una gráfica como esta. Van a ver ustedes cuando lleguen en cálculo al tema de funciones, que para obtener una función inversa se necesita que la función sea inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? ¿Alguien lo sabe? Era que cada elemento del dominio de la función le corresponde a un único elemento del codominio, ¿no? A cada elemento del dominio le corresponde uno del codominio, o al revés. No, sí, así. Sí, en efecto, cada elemento en X le corresponde uno y solo uno en Y. Esto quiere decir que si una recta la trazamos de forma horizontal y cruza 2 veces a nuestra gráfica, eso no va a ser inyectivo. Entonces, pues como vemos aquí, la función seno como tal no es una función inyectiva. Tendríamos que tomar una porción de ella donde sí lo sea. Y bueno, una cosa que podríamos hacer sería recortarla tal vez aquí desde los menos 90 grados, pasando por el origen, y luego hasta 90 grados. Con esta porción únicamente de la función seno, sí podríamos obtener una función inversa, o en todo caso a partir de aquí, de este punto de los 90 grados y hasta los 270, pero tendríamos que recortar esto para obtener la función inversa. De otra manera, no existe el concepto de función inversa. Es otra de las diferencias con respecto a las recíprocas. Aquí vemos la función coseno, a diferencia de la función seno. Cuando tenemos 0 grados, la función coseno vale 1. Se diría que hay un desfasamiento de una con respecto a la otra, ¿no? Mientras la primera, la función seno, empieza en el origen, pues la otra, cuando empezamos en el origen, ya tiene un valor de 1 en la amplitud. Entonces, igual, para que la función coseno se pueda hablar de su función inversa, tendríamos que tomar solo una porción de ella. Podría ser entre 0 y los 180 grados. De tal manera que, bueno, así quedan sus gráficas. Son prácticamente iguales, pero con un desfasamiento aquí. En cuanto a la tangente y la cotangente, vean que, hablando del punto 0, el punto origen, en 0 grados, pues la tangente es 0. Pero a medida que aumentamos y tendemos hacia los 90 grados, digamos en los 90 grados nunca va a tocar esta gráfica de la tangente, nunca va a tocar a esta asíntota. Es cuando decimos que cuando la tangente tiende a los 90 grados, se dispara y su valor tiende a ser muy, muy grande. ¿De acuerdo? Estas asíntotas se repiten cíclicamente cada 180 grados, ¿sí? A partir de la de los 90 grados. Entonces, en 90, luego en 270 y así sucesivamente tendríamos esta asíntota. Lo mismo ocurriría
para la cotangente, que es la recíproca de la tangente, ¿verdad? En este caso, las asíntotas las tenemos en 0 grados, la primera, la siguiente también 180 grados después, y así. Cada múltiplo de 180 grados tendríamos una nueva asíntota. Otra cosa que podemos distinguir en esta gráfica es que la tangente es creciente, siempre crece con una pendiente positiva, y la cotangente es decreciente. Estaríamos viendo que va disminuyendo a medida que aumentamos el ángulo. Ahora vamos con la gráfica de la cosecante y la secante. Estas sí son las recíprocas, dense cuenta. Las recíprocas de la función seno y de la coseno tienen también asíntotas. Es decir, donde quiera que tengamos la división entre 0, vamos a tener nosotros asíntota. En el caso de la cosecante, pues es donde tuviéramos en este caso, la cosecante, si nos acordamos de su definición, es el cateto, más bien la hipotenusa entre el cateto opuesto, ¿no? Entonces, donde el cateto opuesto se hace 0, ahí es donde vamos a tener una asíntota. Así que vemos esta que está en el origen, en 0 grados tendríamos la primera asíntota, luego en 180 y así. En cambio la secante, pues también son esta especie de cazuelitas, su gráfica, pero tiene asíntotas para la secante en los menos 90 grados y en los 90 grados, y así cada 180 grados. Entonces vean cómo sería la gráfica de la cosecante y de la secante. Y enseguida vamos a ver ahora la de las funciones inversas. La función inversa del seno y la función inversa del coseno. ¿Qué me podrían mencionar ustedes en relación a esta gráfica de la función seno inversa o coseno inversa, que ya sabemos que se expresa más bien de esta forma, ¿no? ¿Qué notan? ¿Que es inyectiva? Es inyectiva, es decir, se tomó la porción como les había yo mencionado al principio, ¿no? La función seno la recortamos, digamos, entre los menos 90 y los 90 grados, y hagan de cuenta que la giramos. ¿Estamos de acuerdo? La acostamos de alguna forma, ¿no? La giramos en un sentido, y esta sería la gráfica de la función seno inversa, ¿no? Lo que vemos es que siempre que obtenemos la función inversa, las x se convierten en y y las y se convierten en x. Es decir, lo que antes era el dominio, ¿sí?, que eran los ángulos, ahora se convierten en el recorrido o rango. Ahora tenemos en el eje y a los ángulos y en el eje x a los valores de esta función seno, ¿no? Y vemos que el dominio pues estaría entre menos 1 y 1. Esta es otra de las diferencias que podemos notar entre la función arcoseno y la arcocoseno. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Algún otro comentario que quieran hacer con respecto a las anteriores y estas? Sí se dan cuenta que son cosas completamente distintas, ¿no? Porque sí he visto que en algunas ocasiones sí se llegan a confundir. Y bueno, la arcotangente sería exactamente lo mismo, ¿sí? Sería como tomar una porción de la tangente. En este caso, pues se diría que se tomó entre menos 90 y 90 grados, y se giró de esta manera. Pues vemos que lo que era antes el dominio para las tres principales, seno, coseno y tangente, ahora se convirtió en el recorrido. Y lo que era su recorrido originalmente, para las inversas se convierte en su dominio. ¿De acuerdo? La función arcoseno, entonces tiene su dominio entre menos 1 y 1. Igual que el arco coseno, la arco tangente, su dominio en todos los reales. Esto es importante, lo van a requerir, les menciono, para cálculo, pero también aquí en álgebra conviene que lo tengan claro.
Entonces, si ustedes metieran en su calculadora una función inversa de un valor mayor a 1 o menor a -1, pues les va a indicar error, ¿verdad? De ahí es que luego se preguntan, ay, ¿por qué me indica error si yo tengo aquí mis datos? Pues sí, la función seno inversa, pues solo le puedes dar como argumento valores entre -1 y 1, ningún otro. Y esto a menudo le sucede en los exámenes. De repente es donde se encuentran todos los errores posibles, ¿no? Ok, entonces, si no hay más duda o comentario con respecto a estas gráficas, les voy a compartir también estas gráficas ahí en el aula virtual para que las revisen después con calma, ¿no? Pero de momento es algo que quería yo mencionarles porque sí he visto que a veces no las mencionan esas dudas hasta que se topan con algún ejercicio, ¿no? Donde se les pide, por ejemplo, encontrar un ángulo, pero según sus cálculos llegan a que el valor del argumento de esa función inversa debe de ser mayor a 1, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces voy a seguir con ejercicios en la pizarra. Ya acabamos el del teleférico. Este otro. Y bueno, va a haber unos ejercicios de tarea en el aula virtual que tienen que ver con algunos ejercicios de aplicación, por favor, para que los tomen en cuenta. Esperen, ahora cerré la pizarra, no sé dónde la encuentro. Pues sí, se cerró. No entiendo por qué. Sí, una disculpa, pero mi computadora está haciendo unas cosas raras. Como ya tengo desde las 7 la computadora prendida, creo que esto ya nos está afectando. Necesito darle una reiniciada. Entonces yo creo que vamos a acabar la clase un poquito antes para que me den oportunidad, porque además de que está muy caliente aquí la computadora, no me da oportunidad de abrir algunas aplicaciones. ¿Qué hora tienen, perdón? Que no puedo ni ver el... Son las 12:18. Ok. 12:18. Gracias. Sí, entonces... Pues no me deja abrir mi pizarra, de hecho me la cerró. Sí, voy a tener que acabar unos 10 minutos antes, 10-15 minutos, para que le dé tiempo de enfriarse. Ya saben que estas aplicaciones también tienen como que su carga, ¿no? de trabajo, que a veces les damos de más. Queremos que todo lo hagan muy rápido, entonces no siempre es posible. Voy a abrir una nueva pizarra porque la que ya tenía no me deja, pero no se preocupen. Ahorita abrimos una nueva y yo de todos modos se los paso todos los ejercicios a la misma y les comparto la pizarra más tarde. Y nada más para fines prácticos, manejo la de otra cuenta. Bien, entonces me dicen cuando ya les aparezca, si les estoy compartiendo. Ya, maestra. Ya se ve, profesora. Gracias. Entonces, bueno, ese es el texto. Me falta pegarles una imagen porque este ejercicio sí requiere de una imagen. Vamos a poner el texto un poquito más grande. Tenemos esta situación. Desde la punta de este edificio, se podría decir desde ese punto D, una persona observa un bote que navega directamente hacia ella, es decir, el bote viene hacia el edificio.
si se encuentra a 100 pies sobre el nivel del mar y el ángulo de depresión del bote cambia de 25 a 40 grados durante el tiempo de observación. Hallar la distancia aproximada que ha recorrido el bote durante ese tiempo. Entonces, en general, la distancia que nos preguntan, ¿cuál sería? ¿Creen ustedes que sería D o sería K o sería la suma de ambas? Creo que es la suma de ambas. La suma de ambas. Puede ser que sean las dos, ¿no? Entonces, de todos modos, tenemos que encontrar pues estos valores, y esto nos recuerda algunos antecedentes, ¿no? Como las rectas paralelas, si se acuerdan, rectas paralelas que son atravesadas, más bien rectas transversales que se atraviesan por unas rectas paralelas. No sé si se acuerdan de estos conceptos. Aquí podríamos recordar esos conceptos que nos pueden ser útiles. ¿Qué hacemos primero? ¿Quién me sugiere qué hacer? A ver, si no se postulan para hablar, yo les voy a dar la palabra. A ver, Jair Cuevas, si nos ayudas, ¿qué harías tú? Y después Leslie, si no se te ocurre algo. Jair, ¿se te ocurre algo? Sí, tendríamos que tratar de tener bueno, los tres lados. ¿Cuáles lados? Del triángulo, la hipotenusa, los dos catetos de los dos. Ahí tenemos más de un triángulo, estaríamos de acuerdo, porque no está siendo muy específico a cuál triángulo te estás refiriendo. Tendríamos, por ejemplo, el triángulo BCD, pero también tendríamos el ángulo ABD o el ACD. ¿A cuál te refieres? Yo diría que tendríamos que estar los dos. ¿Los dos? Ajá. ¿Y a cuál usaríamos primero? Bueno, primero hay que hacer puede ser el primero, pero si quiero el primero, el chico, el DCD. DCD, ajá. Tendríamos el cateto opuesto, que sería de 100. Cateto opuesto. Ajá. Entre. ¿Aquí qué función vamos a definir con esto? ¿Qué función trigonométrica? A ver, en lo que ordena aquí tantito sus ideas, Jair, vamos con, había dicho a Leslie, ¿verdad? Leslie, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, el ángulo alfa sería de 25 grados por, no me acuerdo cómo se llama, bueno, por algo de reflexión. El ángulo alfa valdría 25 grados y el ángulo beta valdría 40 grados. Entonces, para sacar la distancia, tendríamos que ocupar la tangente de ambos ángulos. Si sacamos la tangente de 25 grados, sacaríamos la distancia total que hay al principio del barco hasta el edificio, y con la de 40 grados sacaríamos la final hasta el edificio, y simplemente tendríamos que restar la de 25 grados menos la de 40 grados. Ok, bueno, ya que estás hablando de la tangente de 25 grados, ¿esta cómo quedaría en términos de sus catetos? La tangente de 25 grados quedaría 100 entre cateto adyacente, que en este caso sería la distancia de K y D, o la distancia de K más D, perdón, o la distancia de C a A. Okay. Y la de tangente de 40 quedaría 100 entre K. 100 solamente entre K. Como vemos entre estas dos, pues en la primera tenemos dos incógnitas, que es K más D. En la segunda tenemos solo una incógnita, entonces de aquí conviene trabajar primero. ¿Estamos todos de acuerdo? Como bien dice su compañera, ella está considerando en principio
aquí el triángulo ACD, ¿no? El A al punto C al punto D, el triángulo más grande. Y en el caso de la de abajo estaría considerando solamente el triángulo que va de B, bueno, le puse simbolito de triángulo, de B a C a D. En el caso de la segunda, conviene entonces trabajar primero con ese triángulo ABCD, porque de ahí encontramos el valor de K. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Yair? ¿Cuánto te da el valor entonces? Si ya despejamos ahí acá, ¿qué nos queda? Me da 119.17. 119. Vamos a indicar antes la operación, si me permites. Nos quedaría ¿qué operación hacer? Nos quedaría 100 sobre la tangente de 40 grados. Exacto. Para esto hay que saber despejar, ¿verdad? Porque de repente todavía nos andan fallando los despejes. 100 entre la tangente de 40 y esto nos da un valor de 119, ¿me dijiste? ¿Punto qué? Punto 17. Punto 17. Y esto sería en pies, ¿verdad? También maneja este problema pies. ¿Todos de acuerdo? Entonces con esto ya tendríamos el valor de K. Y con la segunda ecuación que aquí ya planteó su compañera, podemos encontrar el valor de D. Entonces, despejando de ahí, tendríamos que despejar toda la suma K más D. Y nos quedaría ¿qué? K más D es igual a 100 sobre tangente de 25. Tangente de 25. Perfecto. ¿Esto qué nos da? $214.45. Perdón. 214.45. No te preocupes. ¿Te dio eso también, Leslie? Sí. Sí me dio eso. Perfecto. Esto también serían en pies, pero esto no es lo que... Bueno, esta sería la distancia total. Se podría decir que también la necesitaríamos conocer, pero para indicar solamente el valor de D, pues ya tendríamos que hacer una resta, como bien decías, ¿no, Leslie? En este caso, bueno, tendríamos que restar, ¿qué? La distancia principal menos la final, que sería 214.45 menos 119.17. Exacto, 119.17 y esto nos da la distancia D. ¿Cuánto vale esta resta? Si me ayudan. 95.28. 95.28 pies. ¿Para todos está claro lo que había que hacer aquí? ¿O lo que era lo más adecuado para llegar a este resultado? Si se dan cuenta, aquí nuevamente nos ayudaba la función tangente. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era valores de los catetos. Y de hecho las hipotenusas aquí era lo que menos nos importaba. No había que involucrar ni a la función seno ni a la coseno, porque esas tienen que ver con la hipotenusa. En este caso, bueno, la tangente es la que nos relaciona justo esas distancias que buscábamos con el cateto opuesto a estos ángulos. Y lo que mencionaba aquí su compañera, esto de cómo encontrar alfa y beta, pues es justamente lo que les había yo, pues digamos, mencionado. No sé si se acuerdan de este concepto de rectas transversales que son atravesadas, por ejemplo. Bueno, aquí no necesariamente tienen que cruzarse. Les voy a quitar esto. Que tienen sus relaciones en sus ángulos, ¿verdad? Este es un concepto previo que no necesariamente lo vemos aquí, pero bueno, tiene que ver con lo que estábamos buscando. Este, digamos que sería el homólogo, si este fuera de 25 grados, pues ustedes pueden conocer que serían los ángulos alternos internos. En este caso, ¿se acuerdan? Este coincide. En el caso del otro ángulo, por ejemplo, pues ¿cuál sería el homólogo aquí del de 40 grados? Bueno, ¿cuáles otros para este ejemplito que yo les puse serían iguales? ¿Quién me dice?
los ángulos alternos internos son iguales, como por ejemplo, a ver, César Hernández. Beta de 40. Beta de 40, ajá. Bueno, en este caso, como ya les puse este de 25, ya para el ejemplito de las rectas transversales ya no podría ser este de 40, ¿verdad? ¿De cuánto tendría que ser este que puse aquí en rojo? Ya entiendo que esto no es igual al dibujo del problema. 155. 155 es solo para recordar este concepto previo. De las rectas transversales que son atravesadas por paralelas, en realidad esto es de la geometría euclidiana, ¿no? Es un repaso que deberíamos tener más o menos claro a estas alturas. Entonces, este ángulo sería lo mismo que puse acá abajo. No. ¿Cuál sería el análogo a este? El que está junto al 25, pero de abajo. O sea, del lado derecho. ¿Este? No. Arriba a la derecha. ¿O este? ¿Este de acá arriba? Todos esos serían iguales, ¿no? Bueno, ese también podría ser. Sí, aquí son iguales, de hecho, para estas dos rectas que se cruzan aquí, pues este también sería de 155, y entonces el que tenemos enfrente del de 25 también tendría que ser de 25. Entonces, no sé, su compañera mencionó un concepto ahí que no sé cuál dijo, pero es el concepto el que tendríamos que haber aquí empleado. Entonces, a veces tenemos como que el conocimiento o la noción de que algo debe de ser de cierto valor, pero hay que recordar, pues, de mejor manera a qué conceptos nos estamos refiriendo, ¿no? Igual este de 25 que puse aquí, van a ser iguales. Teniendo realmente uno de los ángulos, se pueden encontrar todos los demás, ¿sí? Y aquí se ve, para el problema que estábamos haciendo, pues, que la relación se guarda entre estos ángulos. Igual aquí tendríamos de 155 y por acá. ¿De acuerdo? Esto solo es un recordatorio, entonces igual ahorita nada más lo borro para que no cause confusión. Pero esta otra recta transversal con respecto a estas paralelas ya tendría otro valor. ¿De acuerdo? La voy a borrar ahorita para que no nos haga como ruido. Pero dense cuenta que son conceptos que ustedes sí los traen. A lo mejor no se acuerdan de dónde vienen esos conceptos, pero sí los vieron en algún momento, ¿no? Y como todo, en estos ejercicios de aplicación, algunas veces sí requerimos traernos esos conceptos, pues de la vieja escuela, ¿no? De las escuelas donde ya estuvieron estudiando hace mucho. Ok, entonces vamos con un ejercicio más antes de irnos. Y después, como les decía, vamos a acabar un poquito antes. Ya ustedes lo van a hacer y me van a indicar cómo harían el dibujito para esto. Profesora, disculpe la interrupción y antes de comenzar el siguiente ejercicio, es una duda que me entró justamente cuando mencionó esto de los conocimientos anteriores, y es acerca de si el ejercicio anterior se podía resolver de alguna manera. Bueno, supongo que con el dato de un ángulo más, sacándolo por ahí, con ley de senos y cosenos. Ley de senos y cosenos se aplica para triángulos oblicuángulos. Es decir, los que tienen algún lado, algún ángulo más mayor a los 90 grados, ¿no? En este caso, bueno, regresándome al ejercicio, pues aquí lo que tenemos son ángulos rectos, pero sí tenemos un ángulo oblicuángulo, que es ¿no? El punto A B a D. Podrías utilizar en ese triángulo ley de senos o de cosenos. Sí, sí se podría. Siempre que puedas aplicarlas a triángulos oblicuángulos, puedes usar esas leyes. ¿De acuerdo? Pero aquí nos fuimos, digamos, por la parte de los triángulos rectángulos, que son el BCD y el ACD, que era lo más sencillo de trabajar ahorita, ¿no? Pero sí, en matemáticas, pues esa es una ventaja, que siempre puedes tomar varios caminos, tú decides cuál,
solo que el resultado va a ser único y el resultado tienes que llegar a lo mismo, si no tu procedimiento no sirvió, ¿no? Sí, igual en exámenes sí pueden tomar otros caminos alternos, pero siempre hay que justificar que sí estén utilizando lo correcto, como en este caso que menciono. Si no tuviéramos ningún triángulo oblicuo ángulo, no tendría sentido utilizar leyes de senos o de cosenos. Entonces sí se tiene que justificar para cada circunstancia, ¿no? Y además tienes que llegar al mismo resultado correcto. Sí, pero en matemáticas esa es una gran ventaja. Puedes irte por cualquier camino que prefieras, pero el resultado es único. Ahí no puedes modificarlo, ¿no? Así que es buena tu pregunta. Sí podrías haberlo aplicado. Pero aquí sí era lo más simple, usar simplemente la tangente. A ver, ¿algún otro comentario? Gracias, César. Gracias, profesor. Bien, entonces, bueno, si no hay otro comentario, vamos con este ejercicio. Desde un punto que está a 15 metros del suelo, un observador obtiene una medición de 68 grados para el ángulo de depresión de un objeto que se encuentra en el suelo. Aproximadamente, ¿qué tan lejos está el objeto del punto en el suelo que está directamente bajo el observador? Bien, aquí puede ser la redacción un poquito enredosa, pero sí hay que saber interpretarla. Y en este dibujo, bueno, en este caso más bien no les pongo un dibujo, porque el problema es así. ¿Qué sugieren hacer aquí? Es que, ¿cómo dibujarían? Sería lo primero que yo les sugeriría, hacer un dibujo. El triángulo va, o sea, dice 15 metros del suelo de altura, pero dice que ángulo de depresión, entonces sería hacia abajo, ¿no? El triángulo. Ok. ¿Hacia abajo? Ajá, o sea, a ver, deme un segundo para dibujarlo yo y ya ahorita le digo. A ver. O sea, según yo sería... O sea... Está 15 metros del suelo. O sea, estamos tomando como altura... Bueno, aquí sí sería cuestión de definir qué es el ángulo de depresión, ¿no? Porque antes la línea de elevación. O sea, el suelo sería el punto de referencia, pero además sería una línea arriba, ¿no? Como punto de referencia, ¿o no? O ya lo hice también mal el dibujo acá. ¿Una línea arriba? A ver, no entiendo cómo. Sí, o sea, es que dice que desde un punto que está a 15 metros del... Bueno, no sé, yo dibujé una línea para que no me saliera el triángulo, o sea, ahí está... Ajá, ahí. Y ahí hay 15 metros. Ajá, tú estás aquí a esta altura. Ajá. Luego. Abajo, o sea, bueno, dibujé una línea recta que mide 15 metros. ¿Línea recta hacia abajo? Ajá. ¿Sí? Sí. Luego. Y después una diagonal que tendría de inclinación 68 grados, porque es un ángulo de depresión, o sea... ¿Así digamos? No, va... O sea, ¿hacia dónde? A ver, o sea, de la línea de arriba hasta el punto más bajo de la línea recta de 15 metros, según yo ahí sería la... Sí, digo, supongo que también daría lo mismo si dibujamos ahí otra línea recta que... No, ok. A ver, ¿cómo puedo expresar bien? A ver, chequen esto porque, bueno, ustedes son ingenieros, tenemos que aclarar primero nuestras ideas antes de intentar resolver, ¿verdad? Entonces hay que aclarar aquí. ¿El ángulo de depresión para ti sería este o sería este de acá? Es que según yo sería el de, o sea, de la línea de arriba hacia abajo. Ajá, sí, porque por eso es de depresión. O sea, es que no puedo dibujar en el pizarrón yo. ¿Cómo le explico? A ver, un segundo para poder expresar bien. O sea, la línea de hasta arriba. Ajá, o sea, según yo más bien sería o sea, la línea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, la línea de hasta arriba. Ajá. Dibujamos nosotros
después Entonces la dibujarías al revés, ¿así? Ajá, o sea, a ver, puedo, es que no hay manera de dibujar aquí. Pues según yo en teoría sí deberían poder escribir, no sé si lo has intentado, aunque no sé si necesitarían una pluma o algo así para escribir. Con el mouse no sé si puedes escribir, no sé si lo has intentado. A ver, aplicaciones, grabar, compartir. Es que no está el permiso para poder dibujar en su pantalla. Ah, ¿no? No. Lo tendría que modificar, supongo que desde la página de Zoom, ¿verdad? No sé si está en la aplicación de Zoom. Creo que desde ahí se puede configurar. Desde aquí, pero no le sé. ¿Alguien le sabe? No, yo no, la verdad no recuerdo, pero creo que había que arribita está como su barra que está diciendo que está compartiendo usted. Ajá. Y usted puede cambiar de pantalla. A lo mejor en ajustes, en una pestañita hacia abajo, ahí debe dar chance. O sea, o no puedo compartir pantalla yo en una pizarra y ya le dibujo y me dice si estoy mal. A ver, pues dejo de compartir si gustas. A ver, tú abre tu pizarra y me indicas. A ver, vamos. Aquí, bueno, es interesante ver cómo cada forma de pensar, varía mucho, ¿no? Y sí, a veces es muy difícil escribir un dibujo así, en forma de palabras, ¿no? Expresarlo oralmente no está tan fácil hacer una descripción. Por eso que, extrañemos tanto las clases presenciales, sobre todo en matemáticas, ¿no? Porque necesitamos poder dibujar libremente en el pizarrón y representar lo que estamos pensando. Vamos a ver, alguien, mientras su compañero aquí define su idea, alguien más estaba alzando la mano. ¿Quién era? Perdón. O que quiera participar. Era yo, profesora, pero yo prefiero, o sea, es que creo que ya tengo la respuesta, pero prefiero que primero mi compañero ya enseñe como el dibujo que hice, y ya después si necesita que participo, pero primero que muestre su dibujo. Que veamos lo que está elucubrando, ¿verdad? Ya, a ver, es que estoy justo buscando alguna pizarra, ya creo que sirve, a ver, dame un segundito. Pues si tienes Gmail, para cualquier cuenta de Gmail tienes Jamboard, que es la que yo estoy usando. Entonces tienes que ponerte, en Paint. Posicionarte, pues sí, también en un simple Paint, ¿no? Necesitarías entonces, pues primero hacer el dibujito, o en un PowerPoint incluso, ¿no? También ahí pueden agregar entonces espérame un segundito en lo que abro PowerPoint, ya lo voy a hacer ya. Paint. No, sí, también tengo Paint. Perdón. Entonces, aquí nada más quiero mencionarles sobre el ángulo de depresión. Así como veíamos en otro ejemplo el ángulo de elevación, el ángulo de elevación siempre lo vemos hacia arriba, digamos desde una superficie horizontal, y siempre lo vemos hacia arriba, ¿sí? Por eso se le llama de elevación. Por lo tanto, es como el concepto que usamos más a menudo, el ángulo de elevación. El de depresión, pues es el que veríamos de la superficie donde estamos hacia abajo. Maestra, perdón, ¿ya se ve esto o no? Sí, ya lo vemos. O sea, aquí. Yo lo que decía es, a ver, déjame reviso rápido el problema nada más. O sea, decía que eran 68 grados, ¿no? Entonces, o sea, se supone que... como yo lo había pensado era así, o sea, ahí, y de aquí dibujábamos, o sea, no sé cómo... esta cosa ahí está, suponiendo que está bien hecho el dibujo, ¿verdad? Pero, o sea, según yo, este es el suelo, o sea, esta cosa que es el suelo, ay, qué horrible escribo. El suelo es lo de abajo, entonces, y de acá decía que estaba a 15 metros de altura, ¿no? Entonces, y decía que tenía los 68 grados del ángulo, perdón, de presión. Entonces, según yo, algo así tendría que ser el dibujo, pero no sé si estoy mal. Puede ponerse así, de hecho se puede dibujar de varias formas y cualquiera de esas formas estaría correcta. Entonces, esa es una forma en que podría dibujarse y estaría bien.
A fin de cuentas, ¿qué son los datos que tienes? ¿Cuáles son los datos que buscas? ¿Cuál es el dato, la incógnita? Es que no apunté el problema como tal, porque como lo estaba viendo desde la pantalla, lo estaba haciendo aquí. Te lo leo. Desde un punto que está a 15 metros del suelo, un observador obtiene una medición de 68 grados para el ángulo de depresión de un objeto que se encuentra en el suelo. Aproximadamente, ¿qué tan lejos está el objeto del punto en el suelo que está directamente bajo el observador? Entonces tenemos, o sea, voy a poner aquí el objeto, o sea, supongamos que aquí hay un objeto y el observador está aquí, entonces lo que nos están pidiendo es en parte la distancia de acá a acá, porque dice que esto, ¿no? O sea, que de exactamente punto de abajo. Entonces, digo, supongo que ahí otra vez tendríamos que aplicar lo de ángulos complementarios, digo que se llama, que es esta otra parte de acá. Sí. Y bueno, la altura siguen siendo 15 metros, entonces, a ver, son 68 menos 180, en un segundo. Son 68. A ver, ¿estás calculando el complementario o el suplementario? O sea, según yo, primero, o sea, tendríamos que calcular que esto vale 112 grados y después, o sea, una vez que ya tenemos... ¿Seguro? 112 grados sería lo correcto ahí. Creo que tú más bien calculaste el suplementario. El suplementario es con respecto al de 180. Y el complementario es con respecto al de 90. ¿Sí estamos de acuerdo? Ajá. Entonces ahí lo que tendrías sería un ángulo recto en esa esquinita. Ajá. Por lo tanto, ese no puede ser de 112. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, claro. ¿Dónde se puede dibujar aquí? No, porque tengo el borrador en la mano. Dibujar, aquí está ya. Entonces, o sea, este es el de 90 grados. Ajá. Entonces, dice que tendría que ser, o sea, en total la suma de esto tendría que ser 90 grados. ¿O ya sí, o tú dices otra cosa, tú dices que tiene que ser 180. No, ahí tengo duda, la verdad. A ver, alguien más que le comente a su compañero. Bueno, es que allá arriba donde pusiste, donde está el ángulo de 98, o sea, te das cuenta, la imagen en sí es como un cuadrado, ¿no? Entonces cada esquina es de, pues, 90 grados. Entonces, pues al restarle 90 menos 68 te debe dar 22 grados. Claro. Para que te dé el suplementario. No sé si me entendiste. Sí. Gracias. Dale. Sí, tiene que ser el complementario con respecto al de 90. Correcto. Y entonces, ¿qué más necesitamos? Aquí ya habían puesto también. O sea, calcular si en este caso esto sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces, o sea, el problema nos pide que calculemos B en primer lugar, pero también... Entonces, si te piden B, no necesitas encontrar ni A ni C. Bueno, A ya lo tenemos que era 15 metros, pero bueno, sí, ya es un dato, sí. De acuerdo. Bien, ya está ahí planteado tu dibujo, que te ayuda muy bien a decir cuál es la función trigonométrica que vas a usar para hallar ese valor de B. Sería o sea, a ver si yo quiero encontrar en este caso, a ver, mi ángulo es este de acá, entonces un segundo, este es el cateto opuesto y yo tengo el cateto adyacente. Entonces voy a escribir acá cateto opuesto entre cada, o sea, es la tangente, ¿no? ¿La tangente de qué ángulo? De 22 grados. ¿De 22? Tangente de 22. Ahorita borro lo de cateto opuesto. Tangente de 22 grados es... no está el borrador. Tangente de 22 grados, esto es igual a...
Bueno, o sea, iniciando sería tangente igual a cateto opuesto entre cateto... No, sí es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ajá. Y aquí tangente 22, sigo sin saber el cateto opuesto. Yo sé que esto es 15, entonces va a ser tangente de 22 por 15. Bueno, 22 grados por 15 va a ser igual al cateto opuesto. Y a ver, voy a abrir rápido la calculadora. O sea, tangente 22 por 15, y esto es igual a 6.0603. Y creo que con eso obtengo B, ¿no? ¿Cuánto te dio el valor? Es 6.0603. Ay, bueno, se entiende. Que serían metros, ¿no? Y ya. ¿Los demás qué dicen? A mí también me dio eso. Sí, a mí también. Igual a mí. A mí también. Igual a mí. Ok. Estoy aquí, permítanme tantito. Reviso aquí un valor. Nada más que aquí no ve el valor. 6.06. Ajá, metros, está. Metros. Ok. Eso sería una forma, se podría hacer de otras formas igual también, ¿no? Ok. ¿Alguien lo hizo de una forma distinta y que haya llegado a ese valor? A ver, Natalia Apreciado, cuéntanos. Perdón, puedo dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Aquí Sí, ya nada más de rápido, profesora. Yo lo hice diferente, pero a mí me salió otro valor. Entonces, por eso, no sé si esté bien. Me salió otro valor. Totalmente. ¿Cuál es el valor que te dio? 37.14. Pero creo que no está bien. Pero es que yo lo hice con la tangente de 68. Es que es igual, en realidad tienen que ver estos ángulos entre sí, ¿no? Voy a retomar aquí lo que estábamos teniendo en la pizarra. No sé tú cómo hiciste tu dibujo, yo lo voy a hacer aquí, bueno, partiendo del que ya nos estábamos aquí, aunque su compañero lo hizo de esta forma, es exactamente igual si lo hace en el triángulo viendo hacia un lado, viendo hacia el otro, ¿sí? En este caso, bueno, él lo dibujó como, creo que como lo tengo aquí, ¿no? De este lado de la izquierda. Entonces, bueno, él hablaba que este sería el ángulo de, no, este sería el de 68, de la horizontal hacia abajo, creo que lo puso así. Aunque bueno, aquí no me va a coincidir mucho. Déjenme borrarlo un poco. El ángulo de 68, él lo ve de la horizontal hacia abajo. ¡Ah, la madre! No sé si entonces digamos que estos eran los 68 grados. Y de tal manera que aquí al trazar este rectángulo, aquí lo veía de 22. Este de 68 también va a ser 68 grados aquí. ¿De acuerdo? Y estos serían los 15 metros, este sería el valor de B. Y como vimos, él utilizó el ángulo de 22, pero también pudo haber usado este de 68. Entonces la tangente de 68, nos quedaría el cociente también aquí al revés, como 15 entre B. ¿Verdad? Entonces despejando a B, pues nos quedaría 15 entre la tangente de 68. Las operaciones pueden verse distintas, pero el valor de B en este caso, ¿cuál nos daría? Si lo meten así rápido en su calculadora y me dicen. 2.47. ¿2? Ah, no, el valor de B, perdón. El valor de B, 6.06. 6.06.
Entonces, pues vean, utilizando ya sea el de 22 o utilizando el de 68, esto sería el valor de B en metros. No sé tú cómo lo hiciste, Natalia, que me dices, y creo que aquí también estaba yo viendo en el chat. ¿Alguien más también le salió de que no, sí está bien, nada más que lo había puesto al revés, había puesto X sobre 15, pero era 15 sobre X, y sí me dio 6.1, bueno, algo así, mira. Puede haber más menos decimales, pero el valor es está en lo correcto. Entonces su compañero en su lógica utilizó el ángulo de 22 grados. Y sin embargo está correcto porque para el de 22 grados el cateto opuesto es B y el adyacente es 15, entonces se invierte el sentido de este cociente, pero vean que el resultado llega exactamente a lo mismo. Y lo mismo habría sucedido con el dibujito viendo hacia el otro lado del triángulo, ¿sí? El razonamiento debe ser 1, ¿verdad? Y puedes usar el ángulo de 22 grados o el de 68, pero el resultado va a ser 6 metros con algunas décimas más, ¿no? Entonces, dense cuenta que igual en un examen, cada quien debería tener un procedimiento tal vez distinto, un dibujo distinto. Las operaciones pudieran verse distintas, pero el resultado tiene que ser el mismo. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por esta ocasión. Voy a ponerles entonces en el aula virtual unos ejercicios también de aplicación, donde ustedes ya tendrían que hacer este dibujito, interpretarlo y llegar a un resultado. ¿De acuerdo? Pero ya vieron, pueden tomar un camino diferente siempre, el resultado no debe variar. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir y me quedo nada más con los que participaron el día de hoy para que me den sus apellidos. Muchas gracias por asistir, nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Buenas tardes, profesora. Hasta luego, maestra. Gracias, profesora. Gracias a usted.